Salvar el mundo puede parecer utópico, pero para ti que tienes una visión distinta del mundo, ese no es un problema. Y entonces, ¿qué puedes hacer? Aunque suene cliché, el efecto granito de arena sí funciona. Imagina por un momento todas las pequeñas acciones que generan un gran cambio en la humanidad. Ideas, propuestas, acciones, iniciativas, cambios, un propósito que tienen el poder de transformarlo todo. Por eso en Banco Internacional creemos en la sostenibilidad, porque el futuro es ahora. Estamos listos. Por eso nuestro compromiso se acelera en brindarte posibilidades de mejorar en nuestros hogares, negocios, industrias, inversión sostenible, cambios en la matriz energética, hasta cambios radicales de infraestructura. Porque en Banco Internacional tenemos que hacer más, porque queremos ser más. Estamos en un mundo donde todos necesitamos generar compromisos y nuevos propósitos frente a una realidad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la sociedad. Te compartimos el siguiente ejemplo para que identifiques de qué lado está tu negocio. Imagínate una cadena de restaurantes tradicional que cuenta con cocinas industriales, servicios de baños, lavaderos de platos, iluminación, aire acondicionado y genera aguas residuales de sus procesos de limpieza, desinfección de mesas y manejo de desechos, grasas y aceites. Cruzando la calle nos encontramos con otro restaurante que llegó hace poco al sector y tiene los mismos servicios, pero produce menos gastos al mes y es más eficiente. ¿Sabes por qué? El primer restaurante utiliza llaves, grifos y sistemas sanitarios de alto consumo de agua. En la cocina se desperdician grandes cantidades de agua para las preparaciones y para la limpieza constante de vajilla, ollas y utensilios. Además, consumos elevados de electricidad en calentadores, iluminación y equipos antiguos. Por otro lado, el restaurante sostenible cuenta con grifería y llaves con sensores de presencia para lavado de bajo consumo. Para tratamiento de desechos y recirculación de aguas, usan sistemas de separación y venta de residuos reciclables. De igual forma, su iluminación es tipo LED. Sus hornos cuentan con energía eficiente y sus cocinas son de inducción. Todos estos equipos, así como el calentamiento de agua, funcionan en su mayoría con energía eólica o paneles solares. Interesante, ¿no es así? En Banco Internacional, estamos para apoyarte a desarrollar proyectos sostenibles. Buscamos que tu casa o empresa sea amigable con el medio ambiente, implementando equipos con eficiencia energética, suministros ecoeficientes y siempre con una adecuada gestión de residuos. Todas estas buenas prácticas te permitirán tener una producción más limpia, reducirá tus emisiones al medio ambiente y disminuirá los costos de operación. Este proceso sostenible te permite rápidamente recuperar tu inversión y generar ganancias y ahorros, porque lo que beneficia al medio ambiente también te beneficia a ti. Te apoyamos a construir un Ecuador sostenible. En Banco Internacional tenemos que hacer más, porque queremos ser más. Hola a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida al webinar Liderazgo Sostenible, claves para la gobernanza de la sostenibilidad. Estos webinars son parte del programa de finanzas sostenibles diseñados para entregar información y herramientas prácticas que les puedan ayudar a integrar la sostenibilidad en sus organizaciones. En este día nos acompaña Ayari Pérez, ingeniera en desarrollo sustentable y gerente de expansión América en Valora Consultores, con operaciones en 10 países de Latinoamérica. Ayari tiene amplia experiencia en sostenibilidad empresarial, integración ASG, reportes y gobernanza climática. Además que forma parte del Pacto Global de Naciones Unidas y programa Jóvenes por los ODS. Durante esta sesión pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas y al final dedicaremos 15 minutos para contestarlas. Esperamos que esta charla nos inspire y entregue herramientas claves para integrar la sostenibilidad en cada una de las organizaciones. El espacio es todo tuyo, Ayari. Listo, muchas gracias, Nicolás, y gracias también por la invitación. Bienvenidos sean todos, creo que somos más de 40 en la sesión. Bueno, justo el objetivo de hoy, déjenme, les voy proyectando, me dicen cuando puedan ver la pantalla. Listo. Ok. Justo la sesión de hoy es para ver el tema de gobernanza en sostenibilidad y principalmente cómo es que se está empezando a vincular
¿no? El tema de sostenibilidad en los más altos órganos de gobierno, ¿no? Dentro de nuestras propias organizaciones. ¿Esto qué significa más allá de hablar de los más altos órganos de gobierno? Quiere decir qué tan estratégica está empezando a ser hoy la sostenibilidad, qué tan estratégica es ya para la toma de decisiones dentro de las organizaciones en donde estamos. Entonces, al final de la sesión del día de hoy, principalmente quisiera que nos quedáramos con ese sentido. Antes de iniciar, les voy a pedir si me apoyan escaneando este código, ya sea desde sus celulares, si no, pueden ir directamente a www.menti.com, ¿sí? Y si no, voy a ver si les puedo, creo que no les puedo dejar acá la liga, pero si no pueden ir a www.menti.com, si no lo pueden escanear directamente. Podemos ir a www.menti.com y les va a pedir este código. Si no pudieron escanear el código QR, www.menti.com, repito, y escaneamos el código 3380-4886. ¿Sí? Y la pregunta inicial es: ¿qué tan integrada está la sostenibilidad en la toma de decisiones de su empresa? Hoy en día, todos los que estamos acá, y vamos a hablar desde sus compañías, si me pueden decir, u organizaciones que representan, hoy en día, ¿cómo consideran que está este tema de sostenibilidad dentro de sus organizaciones y si es un tema estratégico, ¿no? Hoy en día o no. Entonces ahí la barra es del 1 al 5. ¿Qué tan estratégico piensan que está integrada la sostenibilidad en la organización? ¿Cómo consideran? Entonces repito, si pueden ingresar a www o si quieren me regreso al código QR. Damos 2 segunditos para que puedan alcanzar a responder. Listo. Bueno, veo que no han podido ingresar. Igualmente, si lo quieren dejar en la caja de preguntas y respuestas, pero esta pregunta es muy importante. Uno, para saber dentro de las organizaciones en las cuales estamos, si está socializado el tema de sostenibilidad o realmente ni siquiera figura, ¿no? Dentro de las organizaciones que estamos representando. Voy a regresar entonces a la presentación. Y aquí me gusta iniciar siempre con esta imagen. Esta es una imagen en donde vemos diferentes escenarios. Estos escenarios que estamos visualizando aquí, si bien pueden ser escenarios bastante catastróficos, vamos a ver temas relacionados con el clima, ¿no? Como incendios forestales, como sequías, como tormentas, estos desastres naturales que estamos viendo hoy en día con mayor magnitud en temas de gravedad y también con mayor incidencia, es decir, cada vez vemos más, ¿no? De este tipo de fenómenos alrededor del planeta. Pero no solamente son desastres naturales o causas derivadas de efectos de cambio climático, o no solamente se quedan en el umbral ambiental. Aquí es muy importante que nosotros empecemos a analizar todo esto que está pasando, porque ya está pasando, y si abrimos las noticias todas las mañanas, todos los días,
vamos a ver una noticia relacionada, ya sea en nuestro país o en la región, en América Latina, en América, en Europa. Entonces, todos los días vamos a ver una noticia relacionada a un tema, ya sea de desastre natural o a un tema relacionado con el clima. Y esto no es solamente, o esta fotografía, o esta serie de fotografías, se las traigo, no es solamente una serie de desastres naturales, ¿no? O no es solamente hablar de la naturaleza y medio ambiente. Vamos a ver las implicaciones que tienen estos desastres, ¿no? O situaciones derivadas del cambio climático, como por ejemplo, el año pasado veíamos estos incendios forestales en la frontera, ¿no? de Canadá y Estados Unidos, estos incendios que estuvieron bastante potentes en Toronto, Canadá, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasó con estos incendios? Obviamente, del lado de Canadá, una crisis ambiental, un desastre y una devastación de sus bosques, pero al final esos humos y esos vientos, ¿no? Traían todo ese aire contaminado, ¿a dónde creen? A Nueva York. ¿Y Nueva York qué creen que tienen? Tiene uno de los centros de negocios más importantes a nivel mundial que tuvo que parar una semana simplemente porque las condiciones del aire no eran aptas para que la gente saliera a trabajar. Ese pare de una semana por las condiciones del aire, por un incendio forestal que ni siquiera está en su país, ¿no? Es un país vecino y que traía los aires justamente a la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que provocó? Pues provocó justamente un pare de los negocios. Imagínense parar una semana uno de los centros más importantes de negocios a nivel global. Cayeron las bolsas, cayeron acciones. Económicamente fue un impacto bastante relevante, no solamente para Estados Unidos, estamos hablando del mundo empresarial. Entonces, un incendio que lo podemos ver, es más, hasta en otro país, ¿no? Y vemos cómo llega el impacto económico, social a un país vecino, como fue el caso de Nueva York. No nos vayamos tan lejos, ¿no? Tenemos el caso de las sequías. Justamente el año pasado, ¿no? Sequías bastante fuertes en el Ecuador, que qué fue lo que pasó, ¿no? Tuvimos ahí bastantes crisis, eh, porque claro que la matriz energética del país es en su mayoría hidro, ¿no? Pues desde del agua. Entonces, pues, ¿qué pasa si nos secamos, ¿no? Y mi energía proviene del agua, pues nos quedamos sin energía. Entonces, claramente veíamos situaciones muy complicadas que tienen otra vez un impacto social, económico y hasta político por un tema sequía. Estamos viendo hoy en día efecto de la niña, inundaciones también en varios países de la región, México, unos de ellos que no están preparados para la cantidad de agua que está cayendo hoy en día y el cómo manejar eso, que está claramente destruyendo activos, ¿no? Que está impactando y que está obligando también a poblaciones a moverse, ¿no? América Latina, aquí tenemos una foto de migración, que es la foto que está acá abajo a la derecha. Hace 3 años fue la primera vez que se declaró un punte o, digamos, un récord a nivel global, que cada año hemos venido rompiendo desde entonces, de migraciones humanas derivadas del cambio climático. Fue la primera vez que se tipificó una migración humana relacionada por la magnitud, ¿sí? O sea, la magnitud del movimiento de desplazados por temas de cambio climático. De ahí, cada año, pues ya, como les digo, vamos rompiendo nuevos récords. Pero esto es muy interesante. Justamente en la región, en América, una isla en Panamá fue la primera isla, hace igualmente 2 años, en tener, en mover toda una población, en mover toda una comunidad que estaba en una isla panameña, porque el nivel del mar ya no les permitía o ya no les daba las condiciones de vida. Entonces tuvieron, imagínense, que desplazar toda una sociedad, una comunidad, pues ahora sí que a la ciudad de Panamá o a las costas de Panamá, sacarlos de esa isla. Imagínense la repercusión otra vez económica, social y política que hubo ahí. ¿Por qué? Porque sube el nivel del mar. Eh, Pandemia. Estamos casi 2026 y es la fecha que estamos viviendo todavía los estragos de esa pandemia. Estragos otra vez económicos y sociales. Que si bien fue una enfermedad,
una enfermedad que nos impactó globalmente, pero es verdad que no estábamos listos, las empresas no estábamos preparadas para atender, ¿no? Estos retos que nos trajo la pandemia. Entonces es real que vamos al 2026 y todavía estamos empezando ya a ver los puntos, ¿no? O estandarizar los números en los cuales estábamos pre-pandemia. Y tocamos madera porque la realidad es que lo que estamos viendo es que conforme vaya más tema de cambio climático, aumente la temperatura, pues es más fácil la propagación justamente de virus, ¿no? Por tanto, más fácil la magnitud otra vez en temas de gravedad y de impacto de un tipo de pandemias. Toquemos madera, pero pues sabemos que ya no estamos exentos a esto. Entonces, ¿estamos preparados? Todo este escenario y todo esto se los traigo como introducción porque es importante que analicemos y que veamos la sostenibilidad no solamente como una atención al cambio climático, no solamente como atención a asuntos ambientales, no solamente atención a asuntos sociales, sino realmente lo que les he estado platicando en cada uno de estos ejemplos es cómo se está viendo, cómo nos estamos viendo impactados económica, social, política y en muchas otras maneras de estos temas que engloban o que abrazan la sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede dirigir un negocio exitoso en un mundo de fracaso. Esto lo dice Paul Polman, es el ex CEO de Unilever, y bajo este contexto de estas fotografías que les traía, pues claramente, ¿qué es lo que estamos buscando con sostenibilidad? Y quiero que desde aquí iniciemos con el concepto de sostenibilidad como el concepto de gestión de riesgos. Sostenibilidad en sí, vamos a hablar que es un tema de gestión de riesgo que nos va a permitir permanecer en el tiempo. Es decir, vamos a hablar de una resiliencia. Y esto lo podemos trasladar desde el día a día, ¿no? Desde nuestras actividades humanas diarias hasta justamente unas actividades de negocio, actividades empresariales. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues la permanencia en el tiempo de mi negocio. Eso es sostenibilidad. Pero para yo tener la permanencia en el tiempo de mi negocio, ¿sí? Pues tengo que tener una visual casi que 360 de justamente estos riesgos u oportunidades derivados del medio ambiente, derivados de temas sociales, derivados de asuntos económicos, políticos, derivados de un contexto local, regional y global, que puedan impactar mis operaciones, que puedan impactar mi negocio. Y entonces yo quiero estar preparado, ¿sí? Para atender esos riesgos, ¿sí? Hubo posibles impactos para mi negocio, lo cual me va a dar, ¿qué? Pues permanencia, una vez más, en el tiempo. Entonces me va a permitir ser resiliente. Entonces, vamos a hablar mucho del tema de resiliencia. Cuando hablamos de sostenibilidad, vamos a hablar de gestión de riesgos y oportunidades cuando hablamos de sostenibilidad y vamos a hablar de impactos. Entonces, quedémonos con eso bajo el concepto de sostenibilidad. Ahorita vamos a ver la evolución, pero yo sé que hay varios términos, que si sustentable, sostenible, que si creación de valor, que si ASG. Todos vamos a meterlos en una sola caja y esa caja es resiliencia y gestión de riesgo. ¿Para qué? Para permanecer en el tiempo. Entonces, no se puede dirigir un negocio exitoso en un mundo que fracasa. Aquí estamos viendo, igual hago el paréntesis, si quieren, como bien mencionaban al inicio, para que vayan haciendo sus preguntas o comentarios, sí, en el chat. Entonces, siéntanse con libertad de ahí escribir y los atenderemos al final. Esta es la evolución del término de sostenibilidad o cómo hemos estado viendo este desarrollo sostenible, ¿no? Que al final es el objetivo último al cual queremos llegar, que al final yo les diría esa es la utopía máxima a la cual aspiramos. Entonces, cuando me dicen que sostenibilidad es un camino que nosotros tenemos que trazar, ¿sí? Para poder otra vez ser resilientes en el tiempo. Pero ¿cómo nace este tema de sostenibilidad? Nosotros vamos a hablar desde un punto, uno, donde prácticamente las organizaciones
las empresas, los negocios, empezamos a hablar de filantropía. Filantropía, en pocas palabras, es qué es lo que yo desde mis operaciones, desde mi organización, puedo dar, ¿sí? A la comunidad, a la sociedad, al entorno. Pero filantropía se queda solo en el dar. Entonces, ¿qué tanto puedo dar? Y no muchas veces, de hecho, muy pocas veces, cuando hablamos de filantropía, lo que yo doy está directamente relacionado con lo que yo hago. Entonces, aquí es cuando veíamos al inicio una desconexión entre lo que yo daba a mi entorno o lo que yo aportaba a mis comunidades, ¿sí? Teniendo una brecha con lo que realmente es mi negocio, con lo que yo hago, con lo que yo opero. Pero entonces filantropía empieza, sí, a atender de cierta manera estas necesidades de la sociedad, estas necesidades del entorno, de las comunidades, y aquí empieza a haber algo que a lo largo del tiempo pues no es sostenible, ¿sí? No es sostenible ser filantrópico mucho tiempo, no cuando estamos hablando de negocio, ¿sí? O sea, porque de negocio todos aquí lo que queremos generar pues es más negocio, ¿no? Entonces el hecho de estar dando sin recibir nada a cambio, pues realmente no es rentable y entonces los equipos de sostenibilidad en ese momento empezaban a verse como estos equipos o estas centrales de gasto, ¿no? Entonces, en lugar de que la sostenibilidad fuera estratégica, se vuelve una central de gasto, de donativos, de voluntariado, que se atienden, sí, a lo mejor causas sociales, que a la vez también generaba esta dependencia del entorno hacia las empresas o hacia los negocios. Entonces, si se dan cuenta, un poco bastante grave, ¿no? De ahí fuimos evolucionando porque entendimos que justamente estas relaciones no pueden continuar. Y como yo siempre digo, en toda relación, ya sea una relación de pareja, relación de amigos, relación de familia, eh, siempre tiene que haber un dar y dar, ¿sí? De ambas partes. Si no, eso se estira, se estira, se estira y siempre el que da más termina perdiendo. Entonces, lo mismo pasa con la relación empresarial y el entorno. No podemos ser nosotros los únicos que dan, no podemos ser sustitutos del Estado tampoco, no podemos atender por nosotros mismos causas sociales sin tampoco ver la retribución otra vez a mi negocio, porque somos negocio. Entonces ahí empezamos a meterle la palabra inversión. Cuando metemos la palabra de inversión social, pero inversión, ¿qué es lo que esperamos cuando hablamos de inversión? Un retorno. Si yo invierto a lo que sea, yo estoy esperando un retorno, ¿sí? De esa inversión, ya sea en temas de intereses, si hablamos en un tema de banca, ¿no? Pero entonces cuando hablo de inversión social era eso. Entonces todo lo que yo estoy dando en materia de donativos, en materia de voluntariado, ¿cómo se me está trasladando a mí? A mí como organización. Y ahí empezamos a alinear estos asuntos filantrópicos, ¿no? Y los empezamos a evolucionar a uno que tienen que estar directamente relacionados con mis operaciones, con mi negocio. Y ahí hay casos súper interesantes. Por ejemplo, en México, uno de los cines más importantes, del cadenas de cines allá, tienen una iniciativa que prácticamente es de donativos, donde donan córneas, ¿sí? De ojos. Y el eslogan está directamente ligado a lo que ellos hacen. ¿Cuál es el core de negocio? Películas, pantallas, vista. Entonces ellos dicen, yo conecto mis donativos de dar córneas, ¿sí? O de darle la vista a las personas para que puedan ver el cine. Entonces, eso está directamente conectado. Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene campañas, por ejemplo, Carita Feliz, que ellos, bueno, son unos expertos en marketing, pero lo que voy es que veamos la relación de cómo se une lo filantrópico con lo que hacemos como negocio, ¿no? Coca-Cola no vende bebidas, ¿vende qué? Vende felicidad. Y entonces, ¿cuál fue la iniciativa social más fuerte a la cual ellos le empezaron a apostar? Empezaron a curar a niños con labio leporino. ¿Para qué? Para que pudieran sonreír. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver una conexión de lo filantrópico con lo que yo hago como negocio y entonces tiene una conexión directa. Pero ojo, sigue siendo todavía un donativo, sigue siendo todavía un estoy dando y sí, claro, pues puede que tenga yo una retribución publicitaria, una retribución, pues ahora sí que en reputación,
pero todavía no lo estamos viendo directamente a mi negocio, ¿no? Entonces ahí vamos a saltar a un tema de responsabilidad social corporativa, que ese término duró varios años, ¿no? Se popularizó bastante el tema de responsabilidad social corporativa. Y entonces en este tema de responsabilidad social corporativa ya estábamos involucrando no solamente el dar, sino justamente estábamos analizando quiénes son todos mis grupos de interés, cuáles son estos grupos de influencia, ¿sí? Entonces, cuáles son a los que yo influyo desde mis operaciones, pero también cuáles son estos grupos de interés que me impactan a mí, que me están influyendo a mí. Aquí entran reguladores, que si bien a lo mejor yo no tengo tanta influencia porque no hago cabildeo, pero yo estoy a la merced, por así decir, de un regulador en el sector en el que me encuentre, ¿no? Entonces, responsabilidad social empieza a ser más holístico, empieza a ser más transversal, empieza a ver y a mapear a todas las partes interesadas, empieza a hacer estrategias alineadas ahora sí a mis operaciones y a lo que yo hago como negocio y empieza a generar justamente esta relación y esta conexión. Y sin embargo, hoy queremos migrar a este tema de creación de valor integral. Este ejemplo que yo les di, a lo mejor muy burdo, ¿no? En el tema de las relaciones, cuando estiramos, estiramos y estiramos el chicle y vamos a romper con la pareja o nos divorciamos, y siempre es por un tema de equidad, ¿no? O sea, uno no está dando lo que el otro está dando. ¿Qué buscamos al final con la sostenibilidad y las empresas? Pues un valor compartido. Ese es el famoso valor compartido y le vamos a llamar creación de valor integral. Eso al final es alcanzar la sostenibilidad. La sostenibilidad es un equilibrio. Entonces es buscar el equilibrio entre mis operaciones, entre los impactos que yo tengo con mis operaciones a mi entorno, pero también entender que el entorno mismo va a impactar a mi negocio y el cómo yo hago lo que hago. Ese entendimiento nos permite, uno, subir de nivel el discurso de sostenibilidad. Y cuando digo subir de nivel, es que ya deja de ser un equipo o un área o una central de gastos, ¿sí? De costo, a empezar a ser un área estratégica de negocio. Este camino nos lleva a que los equipos de sostenibilidad y que la sostenibilidad per se sea estratégica. Y de eso vamos a hablar toda la sesión de hoy. ¿Cómo es que la sostenibilidad ayuda a generar esta creación de valor y cómo es que se vuelve estratégica para hacer lo que ya hacemos? Entonces, cuando ya estamos hablando de una característica de estrategia desde el punto de vista de sostenibilidad, acuérdense lo que yo les dije al principio, es que la sostenibilidad la vamos a comprender como ¿qué? Como tres cosas, ¿no? Les dije como gestión de riesgos, la vamos a comprender también como un tema de permanencia o resiliencia, ¿sí? Entonces, resiliencia igual a sostenibilidad, resiliencia, permanencia en el tiempo de mi negocio y de mis operaciones a lo largo del tiempo. Y estos criterios, tanto de gestión de riesgo, como de resiliencia, como de permanencia o sostenibilidad, tienen que estar sustentados ¿en dónde? Pues en la gobernanza de mi compañía. ¿Qué es la gobernanza de mi compañía? El gobierno, es decir, cómo está estructurada mi organización por dentro. Entonces, ¿quién es mi primera línea, no? ¿O quién es este equipo o el más alto órgano de gobierno, mi equipo directivo? ¿Quiénes conforman mi organización? Y desde arriba, del tope de mi organización, es como escalera tendríamos que estar permeando la sostenibilidad. Entonces, cuando yo hablo de gobernanza, es eso, es cómo vamos a permear desde el punto más alto de mi organización la sostenibilidad. Pero el reto está que si vemos esta trayectoria que yo les comentaba, ¿dónde nació la sostenibilidad? Nació de abajo, no nació de arriba, ¿sí? Nació de un área, ¿sí? Que insisto, era más una central de gastos para dar donativos o para atender ciertas inquietudes de la comunidad o de la sociedad sin ningún plan estratégico o sin ningún soporte estratégico por atrás. Entonces, este ha sido el reto también de las áreas de sostenibilidad y de la sostenibilidad per se en las organizaciones, que digamos que nace de abajo
Y ahora, hoy en día, lo que queremos es que suba, ¿sí?, al más alto órgano de gobierno o al más alto nivel de mi organización, para que como cascada, entonces ahora sí tengamos un discurso homologado de sostenibilidad en toda la organización. Dicho esto, la gobernanza en sostenibilidad. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tener, o cuáles son estos elementos clave cuando hablamos de gobernanza? El compromiso clave del más alto órgano de gobierno, insisto, ya sea desde mi consejo, ya sea desde mi alta gerencia o dirección, son ellos los que tenemos que tener convencidos. Si ellos no están convencidos, lo que yo quiera hacer en materia de sostenibilidad se va a quedar en el querer nada más. O va a ser muy difícil poder bajarlo a la realidad. Entonces, primero el compromiso. Y ese es el mayor reto que yo creo que podemos enfrentar en las organizaciones. De ahí, claro, tenemos que basar nuestra gobernanza con políticas, con marcos, con estándares, con manuales dentro de la organización que pues nos den justamente una hoja de ruta clara a toda la organización pues para atender el tema de sostenibilidad. Comités o comisiones o equipos de trabajo en materia de sostenibilidad ASG, ambiental, social o de gobierno corporativo, dentro de la organización que se encargan de la implementación, o sea, van a ser con carácter táctico, con carácter operativo. Entonces, muy bien que ya tenga mi estrategia de sostenibilidad, pero también necesito tener al equipo que implemente mi estrategia de sostenibilidad. Y aquí, ojo, no vamos a hablar solo de un área de sostenibilidad, sino que vamos a hablar de una serie de áreas dentro de la organización que ya se relacionan y se tienen que relacionar entre sí para, pues, bajar la sostenibilidad en la organización de forma transversal. Asignación clara de responsabilidades y rendición de cuentas. Pues aquí vamos a hablar de un tema de transparencia. Los famosos reportes de sostenibilidad, ¿no? Que tienen todos los niveles, desde el nivel más básico hasta pues unos niveles bastante altos que ya parecen libros de lectura bastante densa. Pero lo que sí se promueve mucho con la sostenibilidad es transparencia, como ustedes quieran. Desde un tema de reporte, si es que estoy iniciando un reporte inicial, si estoy iniciando es más, ni siquiera un reporte, vayámonos con una página web. Si no tenemos página web, vámonos con redes sociales. El asunto es promover la transparencia, como mejor podamos en el momento en el que estamos o en el nivel de madurez en el que nos encontremos. Pero transparencia, esto clave siempre que hablemos de sostenibilidad. Y ahora, para hablar justamente del tema de gobernanza y gobierno corporativo dentro de los equipos, tenemos justamente los principios de la OCDE, estos principios de gobierno corporativo de la OCDE. Este documento lo sacaron en 2024, del 2023, me parecía que este año todavía no tenían el del 24 que publican en el 25. Pero este es, digamos, el más actualizado. ¿Qué pasa con estos principios de la OCDE? Nos da prácticamente seis principios que atender. Estos principios, importante es que no son vinculantes. ¿Qué significa esto? Que es una guía flexible. Es decir, que si bien nos está dando estos principios, sí nos da la apertura de flexibilizarlos y adaptarlos a mi país, a mi región, a mi realidad. Entonces, tiene la característica de que son principios, pues ahora sí que bastante flexibles. Normalmente, ¿a quiénes les aplican estos principios de la OCDE? Pues obviamente, bueno, a los países que seamos parte de la OCDE, pero principalmente a empresas públicas, empresas cotizadas, son las que tienen que trabajar con los principios. Mientras no seamos pública o cotizada, es una buena práctica, es una guía de buena práctica de gobierno corporativo, ¿sí? Para que lo tengamos ahí bastante claro. Al final, pues es una referencia internacional conocida justamente en el tema de aplicación de gobiernos corporativos. Entonces, vamos a ir uno por uno de estos 6 principios de la OCDE. El primero, que es el marco efectivo de gobernanza, y como su nombre lo dice, es marco, es decir,
venga la redundancia, la guía, ¿sí? Donde promueve la eficiencia económica de la organización, el crecimiento sostenible. ¿A qué le suena eso? Resiliencia, ¿no? Entonces, crecimiento sostenible y estabilidad financiera. Entonces, prácticamente lo que está buscando es que con un gobierno sólido, donde atendamos distintas temáticas, pues justamente, pues aseguremos la permanencia del negocio otra vez, ¿en qué? En el tiempo. Ujú. El segundo es derechos y trato equitativo de los accionistas, donde justamente busca asegurar los derechos de estos accionistas, sobre todo aquellos que son minoritarios. Entonces, aquellas organizaciones o empresas, no sé si aquí las que estamos hoy nos aplica, pero si tenemos consejeros o tenemos accionistas, normalmente a los que dejamos un poco rezagados son aquellos que son minoritarios y son también a los que más les impacta cualquier cambio que vaya a tener la organización, ¿sí? O cualquier impacto negativo que tenga la organización, normalmente son los minoritarios los que sufren más. Entonces, esto nos invita a que, pues, no solamente le demos respuesta a mi principal inversor o a mi principal accionista, sino que tomemos en cuenta, pues, a todos los que son parte de. Eh, Aquí entran los inversionistas, inversores institucionales, mercados de valores y otros intermediarios. Vamos a hablar del mercado financiero. Y aquí pues justo, ¿no? Estamos con Banco Internacional. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con los fondeadores? ¿Qué está pasando hoy en día con los inversionistas institucionales? ¿Qué está pasando hoy en día con las multilaterales? Un BID, ¿no? Un FIM. ¿A quiénes están buscando financiar? Hoy en día se está buscando financiar a organizaciones o empresas que cumplan con criterios de sostenibilidad. Y la tendencia está en que justamente el sector financiero es el que está siendo más regulado a nivel región, es decir, a nivel América Latina y global, en estos temas de sostenibilidad. ¿Eso qué implica? Eso implica una cadena. Eso implica que si yo soy su cliente o si yo soy su proveedor, si yo soy parte de su cadena de una banca, siendo, por ejemplo, parte de la cartera de la banca, siendo un cliente, ¿qué va a pasar? Pues que la banca o las instituciones financieras, fondeadores, multilaterales, nos van a empezar a exigir temas de sostenibilidad. Si yo quiero acceder a un crédito, y ya no vamos a hablar de créditos verdes o sostenibles o con estas características, sino ya cualquier tipo de crédito va a empezar a tener o a pedirnos información sobre temas relacionados en sostenibilidad. Esto es una tendencia que estamos viendo a nivel global, insisto, por las regulaciones cada vez más robustas a las cuales se está enfrentando el sector financiero. Entonces, ahora sí que no es porque la banca quiera hacerlo por sano gusto, sino porque realmente estamos viendo una tendencia muy fuerte en tema de regulación para el sector, lo cual pues claramente impacta a los clientes, ¿no? O impacta a las carteras de la banca o, bueno, del sector financiero en general. Entonces, muy importante que aquí lo que nos está diciendo la OCDE es que si nosotros atendemos estos principios, si robustecemos nuestro gobierno corporativo, tenemos una base sólida para ser aptos, ¿no?, a la captación de recursos. Entonces, somos más atractivos para captar recursos, somos más atractivos para el mercado, para invertir. Transparencia y divulgación. Esto lo voy a repetir, yo creo que en toda la sesión. Transparencia y divulgación. Súper importante el tema de publicar oportunamente y precisa, completa toda la información. También es súper importante que la información que nosotros vayamos a o estemos reportando en sostenibilidad tenga una trazabilidad. ¿Qué significa esto? Que seamos capaces de monitorear a lo largo del tiempo mi desempeño en materia de sostenibilidad en los reportes que yo haga. Entonces, esto va acompañado de KPIs, de indicadores, de desempeño, de reporteo en materia de sostenibilidad y cómo yo soy capaz de darle un seguimiento y monitoreo a esos indicadores.
Responsabilidad del consejo aquí es definir exactamente los roles que tenemos estratégicamente en los más altos órganos de gobierno, empezando por mi consejo, junta directiva, y que sepamos o que los pues sí, robustecer justamente estos órganos de gobierno con personas especialistas en la materia también ya de sostenibilidad, obviamente personas especialistas en el sector en donde yo me desempeño o la industria en la que me desempeño, eh, y prácticamente lo que nos está diciendo aquí es un tema de conflicto de interés, es que me digas que tu gobierno corporativo, tu consejo y junta directiva tienen las credenciales para estar ahí, puede atender riesgos, están al tanto de las oportunidades del mercado, ¿no? Para poder tomar decisiones en pro del negocio. Eso es lo que está buscando. ¿Esto qué es lo que está limitando? Pues justamente los favoritismos, por ejemplo, en algunas juntas directivas o en algunos consejos, ¿no? Entonces, prácticamente también conflicto de interés y robustecer la toma de decisiones desde el más alto órgano de gobierno. Y finalmente el punto 6, lo voy a enfatizar porque sí habla de sostenibilidad y resiliencia. También esa palabra yo creo que se van a soñar con ella al final del día de hoy. Este es un punto nuevo, este es un punto que acaban de incorporar, que lo incorporaron justamente en estos principios 2023 que se publicaron en el 2024. Y me parece muy interesante y muy pertinente y muy relevante que lo hayan desagregado, porque si bien antes en todos los principios de la OCDE, claro que hablábamos de sostenibilidad y claro que hablábamos de resiliencia y atender temas ambientales y sociales, pero quedaba pues ahora sí que desvanecido, por así decirlo, en los principios. Y que lo hayamos sacado como un principio per se solo, le da una relevancia muy importante y nos da a nosotros también un punto de tendencia a atender en los órganos de gobierno de las organizaciones. Es decir, ya es un principio rector de la OCDE para cuando hablamos de gobiernos corporativos. Entonces, sostenibilidad y resiliencia pasa a ser un punto de relevancia estratégica. Aquí prácticamente lo que nos habla es de esta gestión que les decía yo, gestión de riesgos y oportunidades ASG, ambientales, sociales del gobierno corporativo, aquí está en inglés, ESG, pero que al final, pues acuérdense, lo abrazamos en la cajita de sostenibilidad. Se promueve esta incorporación de factores de sostenibilidad en la estrategia, operaciones y procesos de divulgación. Es decir, sigue hablando de una transversalidad de la sostenibilidad, pero lo especifica en un punto particular, en un principio particular, que es el principio 6. Y le voy a hacer un poquito más de zoom justamente a este punto 6, sostenibilidad y resiliencia, en donde, ¿qué es lo que se está esperando desde la OCDE cuando hablamos de gobierno corporativo, cuando hablamos de sostenibilidad y resiliencia? Esperamos que las empresas divulguen información sobre cómo están gestionando el riesgo y las oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Hacer un énfasis en cambio climático, ¿no? En estos riesgos de cambio climático, que era un poco la primera slide que estábamos viendo un poco catastrófica. Temas de capital humano, temas sociales, derechos humanos también, y una gobernanza sostenible. ¿Qué significa una gobernanza sostenible? Resiliente en el tiempo. Entonces, planes de transición dentro de mis órganos de gobierno, si somos empresas familiares, cómo estamos estructurando justamente todos estos temas de transición, etcétera. Los inversores necesitan información comparable y confiable para tomar decisiones y la gobernanza finalmente debe asegurar calidad y credibilidad de esta información, así como la conexión con la estrategia y los propios sistemas de gestión. Entonces vamos a hablar de un gobierno corporativo como habilitador, ¿sí? Entonces un buen sistema, como yo les decía, esta cascada, un buen sistema de gobierno corporativo pues va a fomentar la identificación, gestión y anticipo de estos riesgos. Me asegura la inclusión de la sostenibilidad en la estructura de gobernanza y por ende, ¿sí? En mi organización. Entonces, que yo tenga un gobierno corporativo como habilitador, es decir, ejecutor de la sostenibilidad, pues insisto en esta cascada de arriba hacia abajo, impulsar la toma de decisiones alineadas con resiliencia empresarial
y expectativas del entorno. Les digo que resiliencia la vamos a estar viendo, vamos a soñar con ella el día de hoy, se los prometo. Diálogo estratégico con partes interesadas. Aquí algo que nos está diciendo es, sí identifica tus riesgos ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pero también tienes que seguir atendiendo las expectativas y la percepción de tus grupos de interés. Entonces, tenemos que identificar quiénes son estos grupos de interés o grupos de influencia, ¿sí? Tenemos que identificar también las necesidades de estos grupos de interés y cómo yo, desde mis operaciones, desde mis propios alcances, podemos atender a estos grupos de interés. Y a estas expectativas que tienen los grupos de interés sobre mis operaciones o sobre mi negocio. Entonces, aquí algo muy importante es que nos sigue invitando o nos invita a tener estas conversaciones con los grupos de interés, a tener la apertura también con los grupos de interés, porque se entiende que son parte importante de que yo siga haciendo lo que estoy haciendo, es decir, que son parte importante de mi operación, ya sean directos o indirectos. Y finalmente, lo que hablábamos hace rato, el tema de acceso a capital. Nos vuelve más atractivos a un financiamiento, nos vuelve más atractivos a un inversionista cuando hablamos de sostenibilidad. Esto facilita justamente la captación de recursos, pero claro que tenemos que tener todo estructurado bajo este marco de sostenibilidad. Entonces, esto es muy importante. Aquí lo que dice una buena gobernanza más una divulgación eficaz, porque esto va acompañado justamente de transparencia para poder ser atractivo al mercado o al inversionista o al fondeador o a la banca, es igual a asignación eficiente del capital, captación de recursos, ¿sí? Nos abre la puerta para poder captar recursos de una manera a lo mejor más sencilla. Al final, este principio lo que está representando es un cambio de paradigma, donde el gobierno corporativo ya no es solamente esta rendición de cuentas financiera, ¿sí? Donde ya no solamente nos vamos a juntar para ver los números per se del negocio, sino que también se está volviendo esta herramienta clave para la resiliencia empresarial, donde otra vez estamos atendiendo y tenemos que atender el riesgo y cómo, claro, ese riesgo y esa oportunidad me impacta financieramente, sí, pero primero tengo que identificar cómo estos riesgos ambientales, sociales, políticos, económicos, de contexto regional, de contexto global, pues están impactando a mi negocio. Y finalmente, pues el tema de transición sostenible. Ahora sí, ¿por qué debe involucrarse en el C-Suite? C-Suite, entiéndase como el más alto órgano de gobierno. Entonces, ¿por qué debe involucrarse el más alto órgano de gobierno después de todo esto que les acabo de contar? Porque la sostenibilidad tiene implicaciones financieras, legales y reputacionales, y porque impacta el crecimiento, el riesgo y la resiliencia del negocio. Y hablando de esto, vamos a hablar de riesgos. Este es el reporte del World Economic Forum que saca cada año, este es del 2025, en donde vamos a ver justamente los riesgos a corto y a largo plazo. Entonces aquí, nada más para no entrar a detalle, pero entender que a corto plazo tenemos una serie de colores que hablamos desde riesgos tecnológicos, sociales, ambientales, que son los verdes, geopolíticos. Entonces, prácticamente que a corto plazo tenemos ahí sí un mix, ¿no? De colores, un poco un arcoíris por ahí, tal vez predomina el rojo, que es el social, riesgos sociales. Y el primero muy interesante, que es este riesgo morado, que es un riesgo tecnológico que va relacionado con la desinformación. ¿Por qué creen que está el top 1 a un riesgo a corto plazo, que es decir, a 2 años? Este riesgo de desinformación. Porque prácticamente estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de una revolución en materia de inteligencia artificial que está empezando a cambiar las cosas como las veníamos haciendo, así como tuvimos la primera revolución industrial, que claro que nos está empezando a cambiar tanto operaciones dentro de las organizaciones, está trayendo bastantes riesgos también vinculados. ¿Por qué? Porque va mucho más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos a su gestión.
Entonces, ese es el reto que más tenemos hoy que enfrentar y por tanto el riesgo más grande que tenemos hoy a enfrentar relacionado con un tema de tecnología que va directamente relacionado o ligado con inteligencia artificial. Sin embargo, pues es algo que tenemos que asumir. Nos tenemos que subir al bote de la aplicación de esto, simplemente viendo estos candados y esta mitigación del riesgo súper importante. Sin embargo, si yo me voy a un periodo de largo plazo, 10 años en tema de riesgos, ¿cuáles son los primeros que vemos de color? Verde. Este color verde, ambientales. Sé que tenemos a lo mejor un vecino del norte-norte que habla de un tema de cambio climático, que mete polémicas en temas de cambio climático, pero la realidad es esta. La realidad es que sí estamos viendo una tendencia de riesgo y que vamos a ver que esos riesgos a largo plazo en su mayoría van a ser ambientales y por tanto van a desencadenar otro tipo de riesgos como sociales, como también tecnológicos, como políticos o geopolíticos, a los cuales tenemos que empezar a prepararnos. Entonces, si hoy no hacemos nada para prepararnos a los riesgos que ya sabemos que se vienen en materia de clima o de cambio climático o ambiental, pues no vamos a poder ser resilientes, por lo menos no en 10 años. Aquí algo muy importante, estos riesgos ambientales están segregados y vean Latinoamérica, ¿no? O América Latina. Todos son verdes. Todos estos riesgos, de hecho, es la región que tiene todos los riesgos o todo el top de riesgos verdes, es decir, ambientales. Aquí me pueden decir, Ayari, pero si yo soy del sector o de la industria, no importa. No importa el sector, no importa tu industria, tenemos que visibilizar estos riesgos. América Latina, somos los más vulnerables al cambio climático, es la realidad. Y ahí pueden decir, pero qué injusto porque somos los que menos contaminamos a nivel región. Eso también es verdad, pero pues no importa, porque el impacto de cambio climático y naturaleza los vamos a vivir directamente nosotros. Entonces, sí tenemos que preparar nuestras organizaciones, sí tenemos que preparar nuestras empresas para atender estos riesgos que son ambientales. Por eso hablamos mucho de cambio climático, por eso hablamos mucho de naturaleza cuando hablamos de sostenibilidad. Y aunque bien aquí yo les estoy diciendo que el top son ambientales, también ojo, no quiero que veamos sostenibilidad solo como ambiental, sí que veamos que esto está siendo crítico, pero que también veamos que claramente el tema de pérdida de biodiversidad, por ejemplo, que es uno de los riesgos principales para la región, pues trae implicaciones sociales, otra vez, económicas, políticas. Somos países exportadores del mundo, de todo lo que ustedes quieran, materias primas. Somos países que exportamos cacao, que exportamos café, que exportamos banano, aguacate, papaya. Todo lo que ustedes quieran, somos los principales exportadores en temas de alimento, frutas, verduras, o de los más importantes. Entonces, imagínense el cambio de la pérdida de la biodiversidad. Eso nos va a cambiar todo el tema de hábito de producción agrícola que tenemos hoy en día en la región, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos a empezar a ver un cambio y un impacto social bastante fuerte relacionado, claro, al pérdida de la biodiversidad, como ejemplo. Pero no solamente son riesgos, vamos a hablar también de oportunidades y bueno, aquí que somos invitados del banco, como ya les venía diciendo, todo esto nos está invitando también a renovar lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? La sostenibilidad es eso, nos invita a ser creativos en cómo vamos a atender justamente estos riesgos, en cómo vamos a atender estos posibles impactos que vaya a tener la organización a lo largo del tiempo. Y para esto, ¿qué está pasando en el mercado, sobre todo en América Latina? Estamos viendo una creciente demanda en el tema de emisiones de deuda. Cuando hablo de emisiones de deuda son bonos, ¿no? Entonces estamos viendo el tema de emisiones de bonos con características sostenibles, ya sean climáticos, o sea, verdes, ya sean sociales, ya sean vinculados. Entonces, cuando yo hablo de esto, igual no tienen que saber del tema de bonos, pero lo que sí quiero que sepan es que lo que está pasando es que, insisto, fondeadores, inversionistas, banca, el sector financiero, está promoviendo justamente el tema de financiar oportunidades y proyectos con características sostenibles. Entonces, ahí podemos voltear otra vez un tema de ¿qué? De captación. Captación de recursos. Y bueno, al final, lo que no se mide
no se mejora y lo que no se comunica no existe. Aquí también, conforme todo lo que les he estado platicando, es importante que yo les hablo de trazabilidad, ¿no? Es decir, este monitoreo, esta medición. Aquí hay dos ideas en un solo quote. Entonces vamos a hablar de esta medición, esta trazabilidad de la data en materia ambiental, social y gobierno corporativo. Porque, otra vez insisto, sostenibilidad desde el punto de vista de ¿qué? De gestión de riesgo. Entonces, claro que yo necesito monitorearlo, pues para poder estar alerta en la atención de este riesgo. Y finalmente, lo que no se comunica no existe. Muchas veces nos pasa que hacemos muchas cosas, pero no las queremos comunicar. Pueden ser decisiones propias, o sea, pueden ser decisiones de que vienen igualmente desde mi órgano de gobierno corporativo, o puede ser simplemente porque no lo vemos relevante. Lo que sí sabemos es que si no importa lo que yo haga y todos los esfuerzos que yo haga, si no los comunico, pues no hay manera tampoco de defender lo que yo hago. Acá me va a regresar igualmente un tema de captación de recursos. Si queremos captar recursos, tenemos que decir qué estamos haciendo. Lo mismo para mis grupos de interés, tenemos que dar respuesta sobre qué es lo que estamos haciendo, cuál es mi desempeño y mi interés en temas de sostenibilidad. Aquí me voy a ir directamente a un tema de reporteo. Esto es lo que ustedes están viendo, es cómo las empresas han venido reportando en materia de sostenibilidad. Creo que no tenemos tanto tiempo, pero aquí quiero que se queden ustedes con que ha habido una evolución, así como vimos la evolución del término, ¿no? De sostenibilidad. Ha habido una evolución también en cómo estamos reportando y comunicando y midiendo lo que hacemos en materia de sostenibilidad. Pero es verdad que hoy en día hay muchos indicadores, hay marcos de reporte, hay muchas siglas que a lo mejor ustedes van a estar viendo y no les entendemos cuando hablamos de sostenibilidad. Y entonces, justamente para homologar este tema de siglas y indicadores de reporteo y marcos, llega una perspectiva o llegan varios a levantar la mano y decir, oye, venga, sentémonos todos y homologuemos lo que estamos haciendo, porque les estamos complicando, mejor dicho, la vida a las empresas al momento de pedir transparencia, o sea, estamos pidiendo transparencia, pero pues también se las estamos complicando un poco, ¿no? Entonces, llegan dos perspectivas. Tenemos lo que es el Global Reporting Initiative, que nace a finales de los 90, en 1999, que fue el primer estándar en homologar y en darnos justamente estándares de reporteo independientemente tu industria, tu sector. ¿Para qué? Pues para facilitar, uno, la trazabilidad de la data, que sea medible, pero también que sea comparable. Entonces, gracias al Global Reporting Initiative podemos comparar también el desempeño de una organización en Ecuador, en Perú, en México, con una de Europa, con una de Asia, etc. Entonces, sí nos permitió también hacer y robustecer los benchmarkings en temas de industria, por ejemplo, y de sector, por reportar, pues justamente estos propios indicadores. Pero de ahí sale SASB, donde levanta la mano SASB y nos dice, vamos a darle respuesta también al mercado. ¿Quién es el mercado? Inversionistas, fondeadores, otra vez, ¿no? Accionistas, que levantan la mano y dicen, oye, me estás reportando una serie de indicadores con Green, pero todos son en cara a cómo el negocio impacta, ¿sí? Cómo el negocio está impactando al entorno, cómo el negocio impacta a sus grupos de interés. Pues muy bueno que me estés reportando cómo estás impactando al entorno, pero pues yo necesito saber como inversionista, como fondeador, como accionista, cómo el entorno te está impactando a ti negocio. Yo necesito saber que tú me digas si has medido los riesgos y oportunidades relacionados con el clima y cómo te van a impactar a ti negocio, ¿no? Yo necesito saber si has medido la trazabilidad de un impacto social y cómo te van a impactar a ti como negocio. ¿Por qué? Pues porque yo soy tu inversionista, a mí me interesa tu negocio. Entonces llega SASB y vamos a quedarnos con esos dos. Llega SASB levantando la mano y diciendo, ya tengo una serie de indicadores por industria y por sector que le van a dar respuesta al inversionista, al mercado, al fondeador, diciéndole, ya analizamos esto y lo estamos midiendo y te lo voy a comunicar de esta manera. Yendo en esa evolución, llegamos al
último punto que está acá, 2020, 2021, IFRS, con las NIF contables. Es verdad que hoy en día en la región no tenemos tantos países que lo han adoptado de forma obligatoria o regulatoria, el tema de las NIF, pero sí estamos viendo justamente esta tendencia en la región por la atención de las NIF de sostenibilidad S1 y S2. Entonces, aquí brevemente les voy a contar la NIF, lo que nos está pidiendo desde la S1 y la S2, prácticamente nos está diciendo, haz un análisis de riesgos y oportunidades ambientales, sociales y de gobierno corporativo que puedan impactar a tus estados de resultados financieros, es decir, que puedan impactar a tu negocio. Entonces, aquí otra vez está elevando el nivel de la conversación en materia de sostenibilidad. Aquí me está invitando a los equipos de finanzas, me está invitando a los equipos de riesgos dentro de las organizaciones, además, claro, de los equipos de sostenibilidad, pues para poder atender lo que nos está diciendo la NIF. Entonces, me está subiendo el nivel de la conversación y me está obligando a voltear a ver la sostenibilidad como parte estratégica del negocio si estoy hablando que va a impactar a mis estados de resultados financieros, es decir, mis ingresos, mis utilidades, mis costos, etc. Eso es prácticamente lo que está haciendo la NIF hoy en día en estas normas. Insisto, si en los países o el regulador o los reguladores todavía no se pronuncian, lo que sí estamos viendo es una tendencia, entonces no les quitemos el ojo de encima y yo los invito a pues que empecemos a atender justamente estos riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad, porque la regulación va a llegar, pero también otra vez, ¿por qué? Porque estamos hablando de resiliencia del negocio. De ahí me quiero ir justamente al tema de la evolución de las áreas de sostenibilidad, de lo táctico a lo estratégico, un poco justamente en base a toda esta línea, estamos viendo que las áreas de sostenibilidad, más allá de ser operativas, están, insisto, elevando el nivel a ser estratégicas, ¿no? Entonces tenemos que más del 70% de las grandes empresas globales tienen una función de sostenibilidad reportando directamente al más alto órgano de gobierno. Es decir, ya más del 70% de estos grandes corporativos tienen una estructura donde el equipo de sostenibilidad o la persona encargada de sostenibilidad reporta directamente, ya sea al CEO o al presidente de la compañía. Imagínense eso. También estamos viendo que más del 50% de los líderes en sostenibilidad están participando justamente en estas decisiones financieras y de riesgo. Es lo que yo les acabo de contar. Las NIF nos ha invitado y nos ha abierto la puerta a que las áreas de finanzas, mis áreas contables y mis equipos de riesgos, hablemos todos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya es parte del negocio y tiene que ser parte del cómo nosotros hacemos negocio. Este es un ejemplo, no quiero redundar tanto en él, nada más un poco lo que les acabo de decir, el CSO, que es este Chief Sustainability Officer, o esta persona encargada de sostenibilidad, a quien reporta directo al CEO. Se vuelve un área estratégica, se vuelve un área directiva, es más, se vuelve un área que participa dentro de mis comités estratégicos de la organización. Otra vez, ya estamos elevando la comunicación y la conversación de sostenibilidad en estas áreas. Antes de cerrar, porque sé que nos quedan un par de minutitos, o si no es que ya me pasé, pero si me regalan, estas son las conclusiones finales y les quiero poner un video ya nada más para cerrar y ver si tenemos 5 minutitos más de preguntas. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegamos? Es que la integración real en la estrategia de negocio viene desde la gobernanza de la sostenibilidad, desde otra vez los más altos órganos de gobierno. El liderazgo del más alto órgano de gobierno y del consejo es indispensable para avanzar en el discurso, del discurso a la acción, ¿no? Otra vez este efecto cascada que yo les vengo platicando. Rendición de cuentas y toma de decisiones. Las áreas de sostenibilidad evolucionando a ser más que operativas, a ser estratégicas.
Y finalmente, si no comunicamos, otra vez, no existe lo que hacemos. La transparencia. Vayamos a transparencia. Prácticamente con esto, como decía, ha sido bastante rápido, siento que he ido corriendo un poco, pero era mucha información y yo lo que sí quiero que se queden es que hay normativas, ha habido una evolución en el tema de sostenibilidad, tanto en reporteo como en el discurso. Y hoy realmente en dónde estamos, pues estamos justamente en hablar de sostenibilidad como estrategia. Ya tiene que ser parte central de mi toma de decisiones de negocio. Porque, otra vez, conclusión, sostenibilidad es hablar de resiliencia, de permanencia en el tiempo, ¿a través de qué? De una gestión de riesgos y oportunidades y de una identificación de mis impactos al entorno. Con esto cierro, bueno, sin antes, si me dan oportunidad de proyectarles un video corto, y con eso, si quieren, vamos finalizando la sesión. Igualmente les doy oportunidad de ir colocando sus preguntas o comentarios en el caso de que tengan ahí comentarios o preguntas los cuales quieran que aclaremos. Me dicen, por favor, si pueden escuchar el audio del video. Son poco menos de 2 minutos. Se escucha, Yari. Gracias. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? Muchísimas gracias a Yari. Creo que para todos nos vamos a quedar con esa frase de cierre, que es: la naturaleza no necesita de nosotros, pero nosotros sí de la naturaleza. Creo que es importantísimo. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Y justo Gabriela Simbaña nos pregunta: ¿cómo sería el retorno de un ONG dedicada a la protección de derecho? Nos hablabas del valor compartido, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ver este retorno justamente de una ONG? Retorno, ¿te refieres a retorno de inversión? Cuando hablaba justamente de estos temas de retorno de inversión, me imagino. ¿Qué pasa con las ONGs? Y que creo que ahí también lo deben de tener bastante claro con las organizaciones no gubernamentales, es que todo lo que nosotros hagamos, independientemente de la iniciativa a la cual estemos apostando, tenemos que tener identificados estos indicadores de impacto, ¿no? Estos indicadores de impacto son los que nos ayudan a cuantificar no solamente el cómo yo contribuyo y cómo esto se traslada justamente a un impacto real en la sociedad o a la iniciativa a la cual estemos contribuyendo,
¿no? O sea, un impacto realmente que estamos generando a través de las acciones que yo estoy haciendo, sino justamente cuando yo identifico este impacto de las acciones que yo estoy haciendo, ya sea la sociedad, este impacto a la sociedad, eso me permite cuantificar justamente el propio impacto. ¿A qué me refiero con cuantificar? Pues me permite darle un valor, un valor ya sea económico, ya sea un valor de retribución, pero por ahí pues tenemos que pasar primero en que el indicador de impacto sea el real. Entonces, tenemos tanto indicadores operativos, tenemos estos indicadores, los famosos outputs, outcomes, ¿no? Donde al final yo tengo que medir realmente por cada peso o centavo o dólar que yo estoy dando o invirtiendo, ya sea en un recurso humano, ya sea en un recurso de servicio, ya sea en un recurso de económico propio, ¿cómo se traduce eso a un indicador de impacto? Es decir, eso, ¿qué es lo que yo estoy impactando y cómo es ese peso o ese dólar se está viendo potencialmente o se está potenciando en el impacto? Para yo una vez que tenga eso identificado, lo traslado a un valor económico o financiero en el caso que lo queramos traducir en esos términos, ¿no? No sé si a eso te referías cuando hablábamos del retorno, pero al final ese es el retorno, analizar el impacto y ver qué tanto justamente de ese impacto estamos generando para que también tenga una retribución. Perfecto. Voy a aglomerar las 3 preguntas que tenemos por el poco tiempo. Me parece, Alberto Sánchez me dice, muy interesante la presentación, Ayari, considerando el tamaño de la economía de Ecuador y sus empresas, ¿existe algún estándar para este tipo de empresas que pueda ser implementado de manera práctica? Para el Ecuador, ¿no? Es verdad que ahorita el Ecuador no tenemos, digamos, un regulador que se haya pronunciado a favor, digamos, de forma obligatoria en el tema de las NIF, que era lo que yo les ponía ahí como esta buena práctica de las NIF. Pero es verdad que, por ejemplo, en Ecuador tenemos el tema del protocolo de finanzas sostenibles, que eso, como yo les decía, está impulsando al sector financiero, que al final el sector financiero impulsa a sus carteras, entonces también es una cadena de la regulación que vaya con el sector financiero y la banca. Y si yo soy una empresa que quiero acceder a ese fondeo, pues automáticamente me va a impactar de cierta manera, ¿no? Lo que sea que esté pasando con el sector financiero. Y también el Ecuador tiene, por ejemplo, esta guía de buenas prácticas de gobierno corporativo, que no, si no estoy mal, salió en el 2020, sí, donde toma de base justamente los principios que yo les había comentado de la OCDE. Nada más acuérdense que estos principios de la OCDE tienen esta característica de actualización donde ya nos habla de este principio 6 de sostenibilidad. Pero es verdad que ustedes tienen esta guía, es una guía voluntaria que está aterrizada al Ecuador, que igualmente la pueden utilizar. Entonces, si bien no hay un marco que yo te pueda decir, y de hecho esta guía es de la super de compañías, si no estoy mal, pero bueno, hoy en día no hay algo que yo te pueda decir que es meramente regulatorio u obligatorio, ¿no? O que abarque justamente todos estos puntos. Claro que hay regulaciones de carácter ambiental, claro que hay regulaciones de carácter social, pero así que yo te diga, hay una regulación en tema de transparencia, de sostenibilidad, hoy per se en día en el Ecuador, no que yo sepa, no que esté hoy en mi conocimiento, pero sí tienen, ¿no? Estos indicios pues que empujan o que pueden llegar a empujar la regulación. Entonces yo siempre digo estar preparados antes de que llegue. Y como insisto, la tendencia regional en tema de regulación es lo que estamos viendo con respecto a las NIF, que digamos que ese es como el máximo. Muchísimas gracias, Ayari. En honor al tiempo, vamos a cerrar la sesión. Agradecerte a ti y a todos los que estuvieron presentes en este espacio. Es súper importante que logremos integrar la sostenibilidad en cada una de las organizaciones. Una vez más, agradecerte a ti y pues damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y si quieren, ahí le pido a Nicolai que nos pase las preguntas y las que no se pudieron contestar y se las mandamos respondidas. Gracias, Ayari. Un abrazo a todos.